Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, esos ídolos que tanto nos hacen suspirar, y en particular, vamos a desentrañar una historia de esas que te dejan boquiabierto. Ya saben, de esas que se rumorean, se especulan, y al final, terminan siendo mucho más interesantes de lo que esperábamos. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Alana Santana, dos nombres que si sigues las novelas turcas y el mundo del entretenimiento seguro te suenan. Y por supuesto el ingrediente estrella de esta historia. Can Yaman. Prepárense porque la reacción de Can Yaman ante toda esta situación es algo que de verdad les va a sorprender. Así que si son de los que disfrutan de los chismes jugosos, de las conexiones inesperadas y de las historias de amor y amistad que se entrelazan en el mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que comencemos no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, no se perderán ni una sola de estas historias increíbles que les tengo preparadas. Vamos a empezar. Demet Özdemir, para los que no la conozcan a fondo, es una de las actrices más queridas y populares de Turquía. Con su carisma arrollador, su talento innato y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla, ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo. La hemos visto brillar en novelas como Erkenci Kuş, donde por cierto compartió pantalla con Can Yaman. Y es precisamente ahí donde la historia se pone jugosa e interesante, porque Erkenci Kuş no solo fue un éxito televisivo, sino también el caldo de cultivo perfecto para la especulación y el romance, tanto en la ficción como en la realidad. Para entender la magnitud de su éxito y por qué su nombre resuena tanto, es fundamental comprender el impacto de Erkenci Kuş. La serie se convirtió en un fenómeno global, no solo en Turquía, sino también en países de Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. La química entre Demet y Can era innegable, una conexión que trascendía la pantalla y se sentía palpable en cada escena. Las miradas cómplices, las risas contagiosas, la ternura que emanaban juntos, todo el mundo hablaba de ellos. Los fans se enamoraron de la pareja ficticia y por ende anhelaban que ese amor se materializara en la vida real. Demet, con su estilo único y su innegable atractivo, se convirtió en un ícono de la moda y la belleza. Su presencia en redes sociales es constante, compartiendo momentos de su vida personal, proyectos profesionales y mensajes de empoderamiento femenino, lo cual le ha ganado aún más admiración y lealtad por parte de sus seguidores. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su habilidad para transmitir emociones profundas la han consolidado como una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación. Alana Santana, por otro lado, es una influencer, modelo y, en ocasiones, también actriz. Aunque quizás no sea tan conocida como Demet en el ámbito de la actuación, su nombre ha resonado bastante en los medios, no solo por su belleza y estilo impecable, sino también por su personalidad vibrante y sobre todo por sus relaciones. Alana se ha destacado por su presencia en redes sociales, donde comparte su estilo de vida, sus viajes, sus proyectos y colaboraciones con marcas de renombre. Su imagen fresca y su autenticidad le han valido un gran número de seguidores y la han posicionado como una figura influyente en el mundo digital. Y aquí es donde empezamos a atar cabos y a ver cómo estas dos mujeres, aparentemente en mundos distintos, se conectan. El rumor, la especulación, el morbo, porque, seamos honestos, nos encanta el chisme. La pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿cómo se conocieron Demet y Alana? ¿Qué las unió? ¿Existe una conexión real o simplemente es elucubración de los medios? ¿Hay algo más allá de una mera coincidencia en sus vidas? La respuesta, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, es un tanto complicada. Para entender bien cómo se conocieron, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y sumergirnos en las aguas turbulentas de las relaciones personales y profesionales de estos personajes. Como mencioné anteriormente, Demet y Can trabajaron juntos en Erkenci Kuş. Durante el rodaje de esta exitosa novela, la química entre ellos era innegable. Las miradas, las risas, la complicidad, todo el mundo hablaba de ellos. Y como era de esperar, los rumores de un romance entre Demet y Can empezaron a circular con fuerza. La conexión que tenían en pantalla era tan intensa que los fans no podían evitar soñar con un romance en la vida real. La prensa rosa y los medios de comunicación turcos se hicieron eco de estas especulaciones, alimentando la expectativa y el interés del público. Por un tiempo parecía que la historia de amor de Erkenci Kuş traspasaría la pantalla.
Los fans soñaban con verlos juntos en la vida real. La posibilidad de que el amor de Sanem y Can se trasladara a la vida real generó una enorme expectación. Incluso se rumoreó sobre posibles encuentros fuera del set y citas románticas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Aunque había mucha conexión y una evidente atracción mutua, la relación entre Demet y Can nunca se formalizó. La explicación de por qué su relación no prosperó es diversa y multifacética. Algunos sugieren que la presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber jugado un papel importante. Otros apuntan a diferencias en sus personalidades o en sus planes de vida. Sea cual sea la razón, lo cierto es que aunque la química y la conexión estaban presentes, el romance nunca se materializó. Y aquí es donde Alana Santana entra en escena, indirectamente claro. Alana y Can, por alguna razón que no está del todo clara, han sido relacionados sentimentalmente en el pasado. Los medios turcos especularon con una posible relación entre ellos. Hubo fotos, comentarios sospechosos en redes sociales, en fin, el típico cóctel que alimenta el mundo del chisme y que impulsa las ventas de las revistas del corazón. Estas especulaciones se intensificaron en diferentes momentos, especialmente después de que Can se convirtiera en una estrella internacional. La prensa rosa siempre está ávida de encontrar nuevos romances y conexiones en el mundo de las celebridades, y la posibilidad de que Alana y Can estuvieran juntos generó un gran revuelo mediático. Ahora, ¿cómo se conocieron Demet y Alana? Pues por pura y simple coincidencia, y por la naturaleza del mundo de las celebridades, donde todo el mundo se cruza en algún momento. Es muy probable que Demet y Alana se conocieran en eventos sociales, fiestas, presentaciones. Es un círculo pequeño. Además, ambas son figuras públicas que se mueven en los mismos ambientes, comparten amigos y conocidos en común, aunque no siempre compartan un mismo círculo. Es inevitable que tarde o temprano, sus caminos se cruzarán. El mundo del espectáculo es un universo interconectado, donde las relaciones personales y profesionales se entrelazan constantemente. Asistir a los mismos eventos, tener amigos en común o compartir intereses similares son solo algunos de los factores que facilitan estos encuentros. ¿Pero por qué es tan importante esta simple conexión? Pues porque en el mundo de las celebridades, las relaciones personales, el pasado y las posibles conexiones entre personas que han estado relacionadas con otras personas, son un filón de oro para el cotilleo. La intriga y el interés del público se disparan cuando se descubren conexiones inesperadas entre figuras públicas. Los fans y los medios de comunicación se dedican a analizar cada detalle, cada publicación en redes sociales, cada gesto o mirada, en busca de pistas sobre posibles romances, rivalidades o amistades. Este fenómeno alimenta la cultura del chisme y convierte el mundo del espectáculo en un verdadero campo de minas. Y ahora llegamos al punto álgido, la parte que les prometí al principio, la reacción de Can Yaman. Cuando empezaron a circular rumores sobre la posible relación entre Alana y Can, y con el pasado amoroso de Can con Demet, las redes sociales explotaron. Los fans, los medios, todo el mundo quería saber qué pensaba Can de todo esto. ¿Estaría celoso? ¿Estaría molesto? ¿O simplemente le daría igual? La expectación era máxima, y la forma en que Can reaccionara ante esta situación tendría un impacto significativo en la percepción pública. La respuesta, como suele suceder con Can, fue un poco inesperada. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida, por sus declaraciones directas y a veces polémicas, no hizo ningún comentario oficial sobre la supuesta relación entre Alana y Demet. En lugar de eso, se mantuvo en silencio. Decidió no alimentar el rumor. Y esto por sí solo, ya es una respuesta. El silencio de Can fue interpretado de diversas maneras. Algunos lo vieron como una señal de indiferencia, mientras que otros lo consideraron una muestra de madurez y respeto. El hecho de no entrar en el juego del chisme y de no alimentar las especulaciones fue, en sí mismo, una declaración de intenciones. En un mundo donde las celebridades suelen estar dispuestas a capitalizar cualquier rumor o especulación para ganar visibilidad, la decisión de Can de mantenerse al margen fue inusual y sorprendente. Sin embargo, lo que sí hizo Can fue seguir adelante con su vida, con su carrera, con sus proyectos. Se enfocó en sus trabajos, en sus viajes, en seguir conquistando a sus fans. Continuó trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su profesionalismo y su dedicación a su carrera.
Su enfoque en su crecimiento profesional y personal fue una clara señal de que no estaba interesado en participar en el drama mediático. Esto demostró que para él, lo importante era su propio camino. Que el cotilleo, las especulaciones, los rumores, eran solo eso, ruido de fondo. Pero la sorpresa vino, no de su reacción, sino de la forma en que se siguió moviendo el mundo. Demet, por su parte, también siguió adelante con su vida, mostrando su apoyo público a mujeres con mensajes feministas en sus redes sociales y proyectos futuros, dejando claro que no le importaba que nadie la atara a nada. Demet se mantuvo fiel a sí misma, concentrándose en sus proyectos, sus relaciones y su bienestar personal. Su actitud demostró independencia y fortaleza, dejando claro que no necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz y exitosa. La forma en que Demet manejó la situación fue un ejemplo de empoderamiento femenino. En resumen, la reacción de Can Yaman fue la no reacción, al menos públicamente. Prefirió no alimentar el chisme, mantenerse al margen. Y creo que en el fondo, esa es la mejor respuesta. Demuestra madurez, profesionalismo y sobre todo, respeto por su propia vida y por la de los demás. No dejarse arrastrar por las especulaciones y no participar en el juego del chisme habla muy bien de él. Así que, para responder la pregunta inicial. Demet y Alana se conocieron por la confluencia de sus caminos, por su entorno común y por supuesto por el factor Can Yaman. Y la reacción de Can fue la no reacción. Una respuesta que dice mucho sin necesidad de decir nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier declaración. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Les sorprende la reacción de Can Yaman? ¿Creen que el silencio es la mejor respuesta en estos casos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y enriquecen la conversación. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse los próximos vídeos, porque créanme hay muchas más historias jugosas que contar. Hay muchos más detalles y secretos que desvelar en el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.